los que estamos aquí conectados, para que Dios abra nuestro entendimiento, nos enamoremos cada día más de Él, de su palabra, de su conocimiento, que cada día estemos llenos de su presencia. Damos gracias a Dios por la vida de la pastora que ha dispuesto este tiempo para capacitarnos y encaminarnos en la palabra de Dios. Gracias. Le damos a Dios porque Él hasta ahora ha permitido que todos estemos bien. Han pasado muchas cosas alrededor de nuestro territorio, pero nosotros seguimos tomados de su mano, confiando en que Él hará cosas grandes y poderosas en nuestras vidas. Ponemos en sus manos el tema que va a continuar la pastora hoy, para que sea de gran enriquecimiento para cada uno de nosotros, lo pongamos en práctica y que eso lo podamos transmitir a las personas que nos rodean. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos cada día, por los alimentos que pone en nuestra mesa, por la salud, el bienestar, por la armonía en nuestras familias y por todas las cosas y bendiciones que recibimos cada día. Gracias, Señor Jesucristo, por este momento. Nos disponemos, dejamos atrás toda distracción, todo momento de ocio y nos disponemos a estar atentos a escuchar a la pastora para que edifique nuestras vidas. Amén, amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos en esta hora y preséntese delante de Dios en esta hora. Dele gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por todo lo que Él nos ha dado. Porque a pesar de todo, Dios ha sido muy bueno con nosotros y ha estado con nosotros en todo tiempo, en medio de todo esto que ha pasado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, mi Rey. Gracias por lo que haces, mi Rey, porque tú eres realmente bueno, mi Rey. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Dios. Te damos toda la gloria, Dios. Toda la honra, Señor, porque tú la mereces, mi Rey. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que comprendamos la enseñanza, que comprendamos la palabra, Señor. Que no, bendito Dios, hagamos lo que no debemos hacer con ella, Señor, y es cambiarle el sentido. Sino que realmente, Dios, tengamos el sentido correcto de la palabra, mi Rey. Y podamos, Señor, entre nosotros ser edificados, Señor, Padre amado. Cada día, mi Rey, aprender más, saber más de ti, Señor. Y poder darte, Dios, esa talla que tú quieres en nosotros, esa estatura espiritual que tienes para nosotros, Señor. Gracias, mi Rey y mi Dios. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, mi Rey. Muchísimas gracias, Dios. Cierra tus ojitos ahí donde estás y pídele a Dios que hable a tu vida y que siga ministrando a tu vida a través de la palabra. Porque tú eres bueno, porque por justicia eterna es, y ella yo meditaré, en su verdad caminaré, y en tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre misericordia es. Mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, te sostienes con tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Eres bueno, Dios es bueno. porque para siempre Su misericordia es. Mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran
fidelidad. Porque tú eres bueno, porque por justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Porque Él es bueno, porque cada mañana al despertar, Él nos sostiene con pura Amén, amén. fidelidad. Gracias, Señor, Gloria a por tu Dios. amor y tu fidelidad. Amén, así es. Levanta tus manos al cielo ahí donde estás, cierra tus ojitos. Y yo quiero decirte de parte de Dios en esta noche que estos días han sido muy duros. Han sido días donde has visto oscuridad, donde has visto males. Mas la hora viene en la que nuestro Dios se levantará y amanecerá y todo habrá cambiado. Tienes que confiar en Dios. Dios está orando. Dios está operando. No puedes bajar tu altar. No puedes bajar tu oración. No puedes bajar tu búsqueda. Y no puedes cesar de dar a conocer el reino de Dios y su justicia. Nuestro Dios es bueno. Él ha sido muy bueno con nosotros, con nuestra nación, con cada uno de los colombianos y de los extranjeros que viven en este lugar. Dios ha sido muy bueno. Y Dios está al control de tu familia. Y Dios hará cosas grandes y maravillosas. Y en medio de todo esto, que no fue creado por Dios, pero que Dios ha estado ahí para ayudarnos, muchos hemos sido moldeados y muchos han sido tratados en su carácter. Y aunque no lo vean, yo le quiero decir de parte de Dios y de parte mía que sí han sido tratados en su carácter y que sí han sido tratados por Dios. Porque ustedes saben, más que nadie, se conocen toditos, cada uno conoce su vida y sabe que hay muchos que tienen el carácter un poco voladito. Y en esta cuarentena han podido contener su carácter voladito y han podido callar. Y yo los felicito, porque eso significa que han trabajado en su carácter y que están mejorando. Porque esta cuarentena, en el encierro, sin salir, sin distracciones, a veces es muy difícil controlar un carácter tan fuerte porque el encierro tiene sus problemas. Y es que la gente que no tiene a Dios se siente amarrada, se siente oprimida, algunos entran en depresión, otros entran en histeria,
otros se han puesto, bueno, ¿cómo le digo? Explosivos, que no se les puede decir nada. Y más sin embargo, tú y yo nos hemos podido contener, hemos podido dar lo mejor de nosotros y hemos podido callar nuestra boca cuando hemos podido explotar. Y eso significa que hemos mejorado. Así que yo los felicito para los que han hecho eso, porque sé que lo han hecho, porque vamos por buen camino. Y vamos a continuar con nuestra enseñanza. Si no estoy mal, quedamos por el punto 6, que significa el tema de la profecía personal. ¿Amén? Y recuerden que estamos hablando sobre la profecía y la escritura. Ese es el tema que estamos dando. Y dimos el punto 6 y de pronto le hago un recorderi por si de pronto hay alguien nuevo enlazado. Habíamos hablado sobre la Sagrada Escritura y el espíritu de la profecía. Habíamos hablado sobre la profecía que no es cristocéntrica y que está descalificada. Hablamos sobre el espíritu de revelación, lo apropiado y deseable de la profecía y la suficiencia de la palabra de Dios, y hablamos sobre el tema de la profecía personal. Haciendo un recorderi sobre el tema de la profecía personal, pues obviamente le estábamos diciendo que aunque yo me acerque a una persona, porque esa es la profecía personal, la que no se da en una iglesia, en medio de un servicio, sino que de pronto usted está hablando con alguien o está orando en la casa de alguien y Dios le muestra algo para X o Y persona y usted va y da esa palabra profética, esa es una profecía personal. Pero el hecho de que sea una profecía personal no le quita el sentido de que tiene que ser una profecía guiada y tomada en la palabra de Dios, en el sentido de que debe ser una palabra que pueda corroborarse de alguna manera con la escritura y con los deseos de Dios para nuestra vida, que están en el libro sagrado, que es la Biblia. Hablábamos exactamente sobre eso. La profecía personal por lo general es confirmativa y refleja el carácter de quien la ofrece. No debe ser considerada una imposición. Puede que tenga carácter parcial, o sea, no abarca todo el asunto. Estamos hablando de un carácter parcial, ¿por qué? Y decíamos que es que tiende a ser más una palabra confirmativa, porque es normalmente como que la oración suya y que usted está pidiéndole al Señor una confirmación sobre algo, sobre una decisión importante, sobre algunos asuntos que están pasando en su vida o sobre cosas que usted está viendo y le está pidiendo a Dios que le revele, como hacían en la anterioridad los reyes, o oraba a alguien y entonces el profeta llegaba y traía la palabra en respuesta a lo que estaba orándose. Es exactamente lo mismo. La profecía personal es una profecía que Dios envía a una persona específica en respuesta a la oración de esa persona, a lo que la persona le ha inquietado su alma, a lo que está llevando en oración, que quiere una guianza particular de Dios, y que de pronto esto implica tomar una decisión bastante, que podemos decir, o sea, bastante comprometedora, bastante responsable, algo que puede ser decisivo en la vida de la persona y que necesita que sea confirmado por Dios. Y de pronto en algún momento yo le dije a ustedes que nosotros no podemos meter nuestras emociones, porque en muchas ocasiones cuando nosotros estamos orando por nuestra familia, por un ser amado, hay gente que no sabe separar la emoción, o sea, lo que nosotros queremos para esa persona en nuestro corazón, porque lo amamos, con la correcta palabra o guianza que Dios nos está dando para que le demos a esa persona. Y que en esas ocasiones a veces es mejor pedir al Señor que nos traiga el mensaje o la confirmación por otra persona para no equivocarnos, porque la Biblia nos enseña que el corazón es engañoso, y significa eso. Y no es que sea malo en el momento, pero es que a veces nuestras emociones son las que no nos permiten saber la confirmación correcta de las cosas que Dios realmente quiere en nuestra vida. Entonces, es necesario que esa profecía personal vaya a una oración, y normalmente es una confirmación a algo que usted o yo estemos orando. Entonces, ahora miremos y vemos el séptimo punto, que habla sobre el oficio del profeta. Y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 27 al 30.
el libro de Hechos, capítulo 11, capítulo 21, Hechos 11, 27 al 30. Voy a escribirle las citas en el mensaje para que las tenga. Y una voz hermosa, bonita, que pueda ir leyendo el texto. No lean todos a la vez. Ya. Ya. Hechos 11, 25 al 27. Después fue 27 al 30. 27 al 30. Del 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, y lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Amén. Si usted mira ahí, está hablando sobre el oficio del profeta. ¿Cuál sería el oficio del profeta? ¿Quién se atreve a decirme cuál sería el oficio del profeta ahí? Una ayuda. ¿Cómo que se llama? Enviar, determinar, a ver aquí. El del profeta, no el de los discípulos, el del profeta. Lo que venía, anunciaba lo que venía, lo que Dios le... Exacto. Una de las cosas que el profeta hace es anunciar. ¿Ya? El oficio del profeta es para edificación del cuerpo, para hacerlo crecer y renovarlo, ya sea local o universalmente. El profeta, ¿qué hace? Edifica. ¿Cómo edifica él? Haciéndonos conocer cuál es la voluntad de Dios sobre X cosas, o mostrándonos las cosas que Dios quiere que nosotros veamos, y que yo sé que en muchas ocasiones nosotros vemos ciertas cosas que Dios nos dice, pero no le prestamos atención. Entonces toca al Señor levantar un profeta para que nos hable y nos guíe sobre las cosas que han de venir y suceder. En este caso, el profeta llega y les dice a los discípulos que él ha visto, él ha recibido una palabra donde vendrá un gran mal a X región en particular y que van a necesitar ayuda. ¿Y qué hacen los profetas? Se mueven consecuentemente. ¿Qué hacen los discípulos? Se mueven consecuentemente a lo que el profeta anunció. Recogen ayuda entre ellos, se la dan específicamente a alguien, se la envían a los ancianos de esa población para que ellos la administren y la den a quienes la necesiten. El Señor nos anuncia y en muchas ocasiones nos dice de las personas que necesitan ayuda. El Señor nos habla sobre los tiempos que han de venir y el Señor nos prepara también para asumir esos tiempos. Yo puedo decir y dar fe que el Señor de alguna manera comenzó a inquietar mi vida antes de la pandemia, a que guardara y guardara y guardara y guardara y guardara dinero y no comprara y no comprara y no comprara. Y yo le decía al Señor que necesitaba algo para la iglesia, obviamente. Y no sentía la respuesta de comprar, sino como quédate quieta, quédate quieta, quédate quieta. Cuando comenzó esto de la pandemia, ciertamente el Señor me habló y me dijo claramente, son 2 semanas, pero eran 2 semanas si el pueblo obedecía. Y se nos han vuelto 4 meses porque el pueblo no ha obedecido. El oficio del profeta es ese, anunciar, hablar de parte de Dios. Evidentemente, como lo decíamos en el punto 2, toda la palabra profética tiene que ser guiada a través de la Biblia y no puede salirse de las cosas que Dios nos ha enseñado en la Biblia. Pero
uno de los oficios del profeta es ese, ir y anunciar lo que el Señor le dice, lo que ha de suceder, lo que va a pasar. En otros casos, ir y corregir. Llega a algún lugar y dice, el Señor me ha mostrado esta visión, y el Señor dice que esta visión es que esto está malo, que esto que están haciendo no es agradable a Él, que se están desviando del camino, y comienza a corregirlos. El profeta corrige también al pueblo, porque parte de la edificación no es solo traer una enseñanza del cielo a nuestro espíritu, sino también corregirnos cuando nos estamos desviando de la presencia de Dios o de lo que Dios ha trazado sobre nuestra vida. En muchos casos no nos gusta. Particularmente cada oficio de la Biblia, yo creo que tiene sus complicaciones. Y no voy a negar el oficio que tiene o lo que cada ministerio hace. Pero yo creo que hay dos ministerios que son bastante golpeados, y son el del pastor y el del profeta. El de pastor, cuando le tocan ovejas que no obedecen, que no hacen caso, que piden consejo, o que uno les está diciendo cómo debe ser la vida que Dios quiere que lleven y terminan haciendo cosas que no son. Y lo más interesante de eso es que hacen cosas que no son. Entonces, cuando suceden otras cosas, vienen de pastor, porque el pastor es el culpable, porque el pastor no me dijo, porque el pastor no me advirtió, cuando el pastor se cansó de darte un buen consejo. Y el otro, el del profeta, porque cuando el profeta llega a dar una palabra de corrección, el 90% de las personas no le agrada que lo corrijan. No le agradan que le digan, estás por malos caminos, que te apartes, porque Jehová te manda a decir que esos son malos caminos y tu camino es camino de mal y no camino de vida, que es camino de muerte, y no vas a terminar bien. La gente no le gusta cuando Dios envía una palabra y le exhorta, y menos si le exhorta fuertemente. El profeta es muy contradictorio y es muy contradecido por la gente, porque otra de las cosas que quieren es que el pastor y el profeta tienen que hablar con amor. Y yo le digo a la gente, ¿qué es amor? Porque el pastor o el profeta pueden llegar y hablarle a usted en un tono normal, como estamos hablando aquí, pero darle una palabra fuerte y decirle, usted se está equivocando por esto, por esto, por esto, por esto, y las personas salen y dicen, no, es que esa pastora no tiene amor, esa pastora no sabe tratar con amor a la persona, porque es que tenemos la convicción de lo que es que el pastor tenga amor y que el profeta tenga amor. Y es que el pastor y el profeta tienen que sobarnos el hombro y decir, no, está bien lo que estás haciendo, tranquilo, sigue así, no te preocupes, va bien, Dios te manda a decir esto, pero no, tú sigue, que lo que tú estás haciendo está bien, para sentirse que está siendo amado. Y una de las cualidades del amor es que el amor corrige. El amor no va a querer que tú te estrelles, el amor no va a querer que tú sufras, el amor no va a querer que tú seas golpeado, y muchas de las veces el profeta trae una palabra de advertencia, es porque el fin que tú llevas es que sufras. Y a veces no lo entienden porque dicen, no importa, lo que vaya a pasar que pase, pero resulta que lo que vaya a pasar que pase es que el que va a terminar sufriendo eres tú, no el profeta, no el pastor, porque ellos te hicieron la advertencia y lo que va a pasar te va a pasar a ti, no a ellos. Y le respondemos mal. Y yo les hacía en la charla pasada que usted debe recibir la palabra del profeta y usted debe recibir el consejo de su pastor. Y si usted considera en su corazón, si siente en su espíritu que no es lo correcto, usted debe ir a orar a la presencia de Dios y confirmar la palabra en la presencia de Dios. Me dijeron esto, yo quiero saber si viene de ti, si es tuyo. Pero a veces cuando nos están corrigiendo X conducta que está totalmente fuera de orden, nosotros no aceptamos, porque es que nos agrada lo que estamos haciendo, nos agrada lo que hacemos y no queremos que nos corrijan. Pero lo que Dios hace en muchas ocasiones es evitarnos, porque a veces somos presa fácil, porque a veces aún estamos débiles en ciertas áreas y el Señor más que ninguno lo sabe. Y las únicas personas que pueden en algún momento confrontarnos con la palabra de Dios o traernos una palabra del cielo son los profetas, porque para eso ellos fueron creados, para ser la voz de Dios en X situaciones y hacer conocer esa voz de Dios sobre X asuntos de tu vida, de la congregación, de las naciones. Y ese es el oficio del profeta.
No les hablo sobre la profundidad del pastor porque, bueno, ese es un tema más largo y estamos hablando de la profecía. Pero a veces ser profeta no es bien pago, y no hablo por el dinero, hablo por la gente. Y a veces hay momentos en que Dios es tan lindo, tan bueno, que las palabras se cumplen. Y no importa, pasó un año o dos, se cumplió la palabra que le diste a la persona. Pero esa persona que te trató groseramente no regresa a decirte, discúlpame porque lo que tú me dijiste hace 2 años se cumplió. Resulta que no. Y a veces no nos oyen. Recientemente apareció alguien que estaba extraviado por ahí, como digo yo, extraviada. Fue una persona a la que le di exactamente una palabra hace 2 años. Ella vino por una consejería y yo le di lo que sentía de parte de Dios sobre esa consejería específica. Pero le dije que si ella quería, igual yo la ayudaba a orar y que hicieran los ayunos y que, bueno, Dios podía hacer o ella podía mover la situación un poco, pero que no creía que esa fuera la opción correcta porque no sentía que fuese la voluntad perfecta de Dios sobre su vida. Y hace poquito ella regresó en el sentido de que me escribió por WhatsApp. Me dijo, te tengo algo que te tenías hace 2 años, te lo voy a enviar. Y le pregunté, ¿cómo estás? Y me dijo, no, palabras más, palabras menos, lo que hace 2 años le había dicho, tal cual sucedió. A veces retrasamos el dolor y no lo vivimos cuando tenemos que vivirlo, o no soltamos cuando tenemos que soltar. Y somos nosotros los necios que nos llevamos un garrotazo bien duro por no aprender a valorar la palabra de Dios y por no aprender a valorar lo que Dios nos habla. Le insisto, si usted crea que una profecía no califica, usted llévela a la presencia de Dios y el Espíritu mismo le dará confirmación. Y la palabra dice aún, porque la Biblia lo dice en el libro de Corintios, que si usted ora y va a la presencia de Dios, esa palabra va a recibir confirmación por 2 profetas más. Y así ha sido. Yo sé que muchos de los que están aquí conectados han recibido confirmación de una palabra, no solo de mi boca, sino que le han mandado 2 personas más que no lo conocen en distintas posiciones a decirle la misma palabrita, solo para confirmarle que la palabra salió de la boca de Dios. Bien, en el segundo punto tenemos los propósitos de la profecía predictiva. Alguien puede buscar Deuteronomio 28:1 y yo sigo escribiendo. Ya la tengo, pastora. ¿La leo? Sí. Bendiciones por obedecer la ley. Si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios al seguir fielmente todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Gozarás de todas las bendiciones si obedeces la voz del Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Te bendecirá con muchos hijos y bendecirá tus campos con buenas cosechas. Las crías de tus animales serán benditas, y tus terneros y corderos serán benditos. Tu canasta y tu tazón de amasar serán benditos. Serán benditos en todo tiempo y en toda actividad. El Señor te permitirá derrotar a todos tus enemigos cuando te ataquen. Ellos irán contra ti en una dirección, pero huirán de ti en 7 direcciones diferentes. El Señor te bendecirá con graneros llenos y bendecirá todo lo que hagas. Te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios y si vives como Él quiere que vivas, el Señor te convertirá en su pueblo santo, como te lo prometió. Entonces todas las naciones de la tierra verán que tú eres el pueblo del Señor y que Él es tu protector y te tendrán miedo. El Señor te hará extremadamente próspero y te dará muchos hijos. Tus animales tendrán muchas crías y tú tendrás muchas cosechas en la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados que te daría. El Señor te abrirá sus riquezas y el cielo para enviarle lluvia a tu tierra en el momento preciso y bendecirá todo lo que hagas.
Tendrás dinero para prestarles a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. El Señor te hará ir a la cabeza, no al final. Siempre estarás en la cima y no en el fondo. Esto sucederá si tú escuchas los mandamientos que el Señor tu Dios te manda hoy y los obedeces. Y Amén. los obedeces cuidadosamente. Ok. Margarita nos leyó toda la primera parte del Deuteronomio 28, aunque era la primera cita. Pero bueno, interesante que la haya leído toda. ¿Qué es lo que nos dice en el primer versículo de Deuteronomio 28:1? Esto es interesante y bueno, yo creo que todos los de la gloria de Jehová, Mahanaim, conocen el libro de Deuteronomio 28 y el de Deuteronomio 29. Y algo que dice Deuteronomio 28 es que el Señor nuestro Dios nos bendecirá, ¿verdad? Si hacemos ¿qué? A ver, cuéntenme, les estoy preguntando, ¿qué hará el Señor? ¿Nos bendecirá por qué? Exactamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner. Por obedecer. Porque hacemos su voluntad y somos obedientes a su palabra, Pastora Lisbeth. Ahí dice claramente, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El versículo 1 que resume absolutamente todo lo que sigue diciéndolo hasta el 14 sobre lo que es la bendición es por la que, por la obediencia, pueblo. Se me extraña, gloria a Jehová, que no te acuerdes que esa es una de nuestras frases. En la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición de Dios. Ok, entonces, ¿por qué se llama que esto es una profecía predictiva? Porque está prediciendo lo que te va a suceder y dice claramente, si tú escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios y si tú guardases todos sus mandamientos que Él te prescribe hoy, todas estas cosas te sucederán. Está hablando en futuro. Esa es una profecía predictiva. Está mostrando algo que va a suceder, que no ha sucedido, que no es de tu pasado, es del futuro, algo que te puede suceder. Lo interesante de esta palabra profética es que Moisés recibe todas estas instrucciones de parte de Dios y él se las transmite al pueblo. Y es claro que él comienza diciendo exactamente esto. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y si tú guardases todos sus mandamientos que Él te prescribe hoy, y habla sobre algo interesante que es exaltar, colocar en alto, sobre las naciones. Es una profecía que nos enseña que la obediencia tiene algo muy intrínseco en ella, y es que para que seamos bendecidos debemos ser obedientes. Amén. Nosotros debemos verdaderamente creer en la palabra profética, porque este versículo 1 trae intrínseco eso. Les decía, la palabra será prosperada en aquello en que ha sido lanzada si creyeres en la palabra que el profeta dio. ¿Qué pasa y sucede? Resulta que a usted le dijeron en algún momento que Dios le iba a bendecir enormemente, que usted iba a ser un canal de bendición en la tierra de Dios, que Dios iba a arreglar muchas cosas en su vida y que su vida iba a cambiar extraordinariamente. Digamos que se lo dijeron cuando comenzó a caminar con Dios. Van 3 años, no pasa nada, van 5 años, no pasó nada. Pero yo le pregunto con el corazón en la mano, ¿usted creyó en la palabra? ¿Usted echó para adelante la palabra? ¿Usted la prosperó? Porque es que la palabra dice que para que ella se cumpla, usted debe creer
en la palabra profética, para que ésta sea prosperada y dé el fruto por el cual ella ha sido lanzada. Esa palabra me la dieron hace 3 años, pero resulta que a usted se le olvidó y que tuvo que llegar un profeta no sé de dónde a recordarle que a usted Dios le dio esa palabra hace 3 años. Pero ¿para qué llega el profeta a recordarle esa palabra? Para que usted comience a creer y prospere en ella. ¿Cómo prosperó en ella? Recuerde que una de las cosas que hemos hablado en la guerra espiritual, en los seminarios de guerra espiritual, en el bloque de la oración, es que usted puede recordarle a Dios sus palabras con las que Él se ha comprometido con usted, tanto a través bíblico, tanto que usted mismo las haya sentido o que se las haya traído un profeta a decírselas. Y que en muchas ocasiones esas palabras marcan la diferencia. ¿Se acuerdan de aquel testimonio que en algún momento les di sobre la señora que había recibido que su hijo iba a ser un predicador de la palabra, que iba a ser un gran evangelista, que iba a ser muy usado por Dios, y que su hijo andaba en malos caminos y le pegaron un disparo y a ella le llamaron y le dijeron que su hijo estaba en UCI porque había recibido un disparo, que cuando ella llega le dicen que acababa de morir, que tenía 5 minutos de haber muerto, y esa señora se metió en la sala donde estaba el cuerpo con la manta y se le tiró encima, y lo que ella hizo fue recordar la palabra que Dios le había dicho. Tú me dijiste y yo he orado todos los días recordándote que mi hijo va a ser un evangelista, que mi hijo te va a servir. Entonces yo no acepto que él esté muerto, porque la palabra que me diste fue palabra de vida y se tiene que cumplir, y yo tengo que ver a mi hijo predicando porque tú me diste la palabra. Y recuerden que la anécdota es que el mismo hijo cuenta que él ya estaba en un lugar como oscuro, que estaba como entrando y de repente sintió que algo lo jaló tremendamente, una luz fuerte lo jaló y lo trajo de nuevo, y ese hombre respiró en el mismo acto, y cuando ella dijo respira, los médicos entraron y comenzaron a auxiliarlo. ¿Qué reclamó ella? La palabra que le había sido dada. Tu hijo me va a servir. Pero la palabra debe ser reclamada en la oración, debe ser recordada en la oración a Dios. Reclamar no es gritar, reclamar no es armarle el talería al Señor, sino que nuestra oración, de vez en cuando, usted debe recordar las promesas, las palabras proféticas que Dios les ha entregado. Por eso yo siempre le he dicho a usted, coja una libretica, solo y exclusivamente para anotar las palabras proféticas que Dios le ha dado a su vida, desde la primera palabra que Dios le dio hasta la última que usted reciba. Y bajo ese concepto yo le he dicho a usted que si el Señor a usted le ha dicho que usted va a tener una casa, que usted va a ser un canal de bendición, que usted va a ser bendecido, que usted va a tener mucho dinero, que usted va a alcanzar X cosas, que usted va a predicar la palabra, que usted va a crear una iglesia, que usted va a tener un grupo, entonces usted y yo no nos vamos a morir de COVID, porque usted y yo tenemos palabras predictivas de Dios, o sea, tenemos palabras para un futuro. Y si tenemos palabras para un futuro, significa que Dios tiene un futuro con nosotros y que no debemos ser negligentes en ese futuro. Debemos recordar las palabras que Dios nos ha hablado, reclamarlas y ser consecuentes con eso. Ahora, yo no le estoy diciendo que porque usted y yo tenemos una palabra predictiva hacia el futuro, usted y yo vayamos a meternos de cabeza, ¿qué le digo yo? En donde haya enfermedades, no sé qué tal, si Dios no nos ha mandado, porque Dios nos ha mandado a orar, nos ha mandado a tener la prevención, obviamente, pero no nos ha dejado, no nos ha dicho que no sigamos extendiendo el evangelio ni predicando la palabra. Usted tiene que predicar a sus familiares, usted tiene que predicar a sus vecinos, usted tiene que predicar a las personas que trabajan con usted. Usted tiene maneras de predicar la palabra de Dios. Amén. Vamos al siguiente punto. Profecías sobre los últimos tiempos. Ahora yo le añado, Deuteronomio 28 es muy completa y es algo que es así, y yo sé que es así y así es. Si usted obedece atentamente la voz de Jehová su Dios y lo pone primero en todos sus caminos, Jehová lo va a bendecir en todo eso que está ahí. Usted me va a decir, pastora, pero no tengo ganado, yo no tengo finca, no tengo majada, no tengo esto. Obviamente, Jehová lo va a bendecir en todo lo que usted maneje, porque en este tiempo usted no tiene una finca, no hace todo eso, pero usted tiene un empleo y Dios lo va a bendecir en su empleo y lo va a ascender y lo va a prosperar en su negocio y lo va a seguir subiendo, y todo lo que haga en su familia, en su vida, Dios lo va a prosperar.
pero es necesario que seamos obedientes y que tengamos atenta guarda la palabra de Dios. Y para eso, entonces volvemos al punto de la clase pasada. Usted debe leer la palabra de Dios para que su espíritu se alimente de lo que realmente es correcto. Amén. Entonces sigamos con la otra palabra. Primera de Juan 2:18. Hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Bien. Este nos habla sobre la palabra de los últimos tiempos. Dios es soberano sobre la historia, que lo revela como una sabia y justa a todo el que venga ante su presencia. Cuando usted lee ya en las cartas de Juan y lee el Apocalipsis, recordemos que el apóstol Juan fue la persona que recibió las revelaciones sobre lo que ha de suceder, sobre lo que iba a suceder a corto plazo y sobre algunas cosas que ya habían pasado, que Dios les estaba mostrando. Recuerde que el marco de estudiar Apocalipsis no es estudiarlo por estudiarlo ni leerlo por leerlo. El Apocalipsis necesita que usted realmente lo lea con oración, con entendimiento y con revelación. Y es necesario que usted entienda aquí de que hay profecías en el libro de Juan, en el libro de Tesalonicenses, una parte de Daniel y el Apocalipsis, que son profecías que están dadas para los últimos tiempos, para el tiempo en el que ha de suceder el rapto, para el tiempo en que se van a abrir los sellos, para el tiempo en que han de sonar las trompetas. Los sellos y las trompetas son distintos, son 7 sellos, las trompetas están dentro del último sello. Usted tiene que estudiar eso con bastante mesura, con delicadeza. Eso no es a la loca, yo lo leí ya, yo entendí esto y esto es así. No. El Apocalipsis necesita ser dirigido total, completamente, con pausa, con revelación, porque eso así, entienda siempre algo. La Biblia no es un libro de historia. No lo lea nunca como un libro de historia porque así no va a crecer. Léalo con entendimiento y con revelación y con oración para que usted vea que su alma se alimenta, que usted se alimenta y que las cosas pasan a ser mejores y mayores en su vida cuando usted lee la palabra de Dios. Así que tenemos una profecía que es para cumplirse en los últimos tiempos. No se va a cumplir hoy, en su vida, ni mañana, no, en los últimos tiempos. De pronto hay gente que confunde hay una palabra que está en Isaías y que después se repite en una parte del Nuevo Testamento y habla sobre el día de Jehová. Ese es el día de Jehová. Pero el día de Jehová que se habla ahí no es el día de los últimos tiempos, donde viene Jesús, donde hay el rapto, lleva a los santos, o la batalla del Armagedón. No. Habla del día de Jehová sobre un pueblo, sobre una vida. Un día en el que Él determina que tu vida cambie. Obviamente, ese día determinante depende de tu cambio, de tu disposición. Dios espera que te dispongas, Dios espera pesar tu corazón, que lo estás haciendo de verdad, de corazón, porque lo sientes, no por imposición, no porque te obligan a buscarlo, no porque te están presionando, sino porque de verdad de tu corazón tú quieres cambiar, tú quieres buscarlo, tú quieres realmente sentirlo. Entonces, cuando viene eso, entonces el Señor determina un día sobre tu vida en donde todas las cosas malas que te sucedían, entre todo lo que tú estabas, comienza a ser cortado y tu vida cambia radicalmente. Comienzas a caminar en lo que dice Deuteronomio 28, en la bendición de Dios. Así que algo más que agregar. La obediencia tiene que ser con gozo, tiene que ser con alegría, porque Dios pesa el corazón. Y Dios sabe si estás obedeciendo por obligación o estás obedeciendo a Dios por amor, por gozo, porque te fluye, porque te nace, porque te llena a hacer las cosas que a Dios le agradan. Y cuando tú comienzas a hacer las cosas que a Dios le agradan, porque te agrada a ti y porque quieres agradar a Dios, entonces comienzas
a fluir en la bendición de Dios. Amados hermanos, esto es un pequeño detallito que les regalo. Todo lo que haga, como dice la escritura, coma o bebas, quiero que te lo metas en la cabeza, que lo entiendas, que lo disciernes, que lo medites, que lo lleves a la presencia de Dios. Hacedlo como para Dios. Lo que sea en lo que tú trabajes, lo que sea tu oficio, lo que sea que tú estés haciendo en tu casa, grábatelo, hazlo como para Dios, como para agradar a Dios, no para agradar a X o a Y persona, como para Dios. Pero es que yo trabajo para tal empresa, así que todo lo que yo hago es para esa empresa. No, 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 no. Todas tus acciones cuando eres cristiano dan testimonio de Dios. Entonces, si yo tengo una responsabilidad en mi puesto, yo no lo voy a hacer por complacer a mi jefe o a mi jefa. Lo voy a hacer para agradar a Dios, para que Dios se sienta feliz de tener un hijo o una hija como yo, que da testimonio de quién es, porque hace las cosas bien, porque las hace con gusto, porque las hace con alegría, y da testimonio de lo que él ha hecho en mi vida, porque al hacer las cosas con alegría, al hacerlas con gozo, obviamente las cosas mejoran, mi hermano, y tu nivel y tus ambientes de trabajo comienzan a cambiar, y tu jefe va a notar que eres alguien activo, proactivo, sin necesidad de que tú quieras que te vean, porque Dios mismo te exalta. Eso dice la palabra en Deuteronomio 28:1. Y pasamos ahora entonces diversas interpretaciones del Apocalipsis. Apocalipsis 4:1. Una voz hermosa que me lo lea. Apocalipsis 4:1. ¿Quién lo lee? Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. Amén. El libro de Apocalipsis permite una amplia gama de interpretaciones cuyo común denominador es el triunfo final de Jesucristo. Hablamos obviamente de 7 iglesias, se dicen que son modelos de iglesias, sabemos que se tiene que mirar los tiempos porque hay iglesias en el tiempo en que comenzaron las iglesias realmente y está la iglesia actual. El Apocalipsis nos habla sobre un tiempo, sobre parte de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra y nos habla también sobre parte de lo que sucedió cuando el pueblo de Israel fue oprimido y Nabucodonosor lo tomó preso, y también nos habla obviamente sobre el tiempo de las profecías futuras del día en que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Así que ahí vemos diversas revelaciones, por eso el Apocalipsis se llama el libro de las revelaciones. Ahí hay varias revelaciones y como le dije ahorita, eso hay que estudiarlo mesuradamente, eso no es que yo lo leí, entendí esto y ya soy un ducho en el Apocalipsis, no, eso usted tiene que estudiarlo con conciencia, tiene que estudiarlo realmente a la luz de la palabra, a la luz de la revelación del Espíritu, con oración, y si usted no es de las personas que tienen mucho entendimiento en eso, porque ahí la cronología se altera en algún momento, usted tiene que discernir cuándo está hablando del futuro, cuándo está hablando del pasado y cuándo está hablando de algo del presente. Usted tiene que buscar a alguien que tenga esa facilidad en el Apocalipsis para manejarlo, porque se puede enredar y no es que sea enredado, sino que necesita revelación. Entonces, yo sé que hay gente que lee la Biblia por, ¿cómo le diré? Sí, como un libro de historia, como un libro de lenguaje, como una novela. Y no, la Biblia no es una novela, no es un libro de historia. La Biblia es algo que tiene poder en sí mismo. La palabra que está escrita ahí tiene poder. Entonces pasamos al siguiente punto y es el día de Jehová en la profecía, al día 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo.
Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Amén. Amén. Bien, esta es una de las palabras de las que le hablaba ahorita. Yo no me acuerdo el texto de Isaías, pero está por allá en los últimos capítulos. Y Abdías también lo menciona, y también lo menciona Joel en el capítulo 2. Y también lo menciona Sofonías en el capítulo 1. Pero esta de Abdías, digamos que un poquito resumida en lo que dice el contexto. Dice, el día de Jehová se refiere al tiempo cuando Dios interviene para traer salvación a su pueblo y castigo a los rebeldes. De eso le hablaba yo. Ese es el día en que Dios, viendo tu corazón, viendo tu entrega, viendo todo, viendo ya que tú estás metido tal, Él decide y determina que aquellas personas que han estado contra ti ya no estén y que todas las cosas que tenías malas cambien y comienzas a ver, eliminar los frutos de tu oración, de tu búsqueda con Dios. Porque exactamente es eso, comienzas a ver los frutos y comienzas a ver la continua bendición de Dios. Quiero aclararte algo. No significa que no vas a tener inconvenientes cuando ese día sucede y las cosas te cambian, sino que desde ese día en adelante, la bendición de Dios va a estar de continuo en ti. Entonces, si se presenta algo, justamente Dios te va a presentar cómo arreglarlo. Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar el manejo, Dios te da todo para que llegues y en conjunto soluciones la situación como antes no podías hacerlo y te trababas y te enredabas y no conseguías soluciones, sino que te endeudabas más o agrandabas más el problema, porque es un cambio que Dios hace en nuestro espíritu y en nuestra manera de pensar y de vivir. Y lo vas a ver y todos llegamos a verlos. Por eso es que de pronto hay gente que dice, ay, pero mira que ahora ese pastor, mira, ese que andaba no sé qué, ahora tiene carro, tiene una hipotecasa, tiene esto, pero ahora la gente hubiese conocido a ese pastor antes de tener el carrito, antes de tener la casa, antes de tener las cosas que Dios le dio. Deben conocer los años de sacrificio que vivió ese pastor y los años de sacrificio que viven a veces muchos cristianos antes de alcanzar lo que tienen. Como hay otros cristianos que llegan con una situación económica media y el Señor les deja su situación económica media y se la sostiene y lo que hace es que los va sacando del endeudamiento hasta que los pone en un nivel económico mucho mejor al que traían, porque obviamente no todos pasamos lo mismo. Algunos de nosotros, como le digo, venimos de un caminar de pronto duro, escaso, donde hay que coger aquí, coger allá y mirar cómo se hace y hay que orar para que Dios haga un milagro y paguemos el arriendo y paguemos aquí, paguemos acá y de pronto ya Dios comienza a moverse en una dimensión donde sí, oramos, pero no es la misma agonía de que ya llegó mañana y no tenemos el arriendo, sino que ya el arriendo está, la oración se hizo, ya la provisión llegó y tenemos para pagarlo, porque Dios, a la medida que tú creces espiritualmente, que tú le abres tu corazón, que tú verdaderamente lo buscas, Él va fluyendo y eso hace parte del día de Jehová en tu vida, el día en que Él determina que tus enemigos cesen y no te toquen y comiences a fluir al lado de Él. Amén. Por último tenemos la profecía y el futuro de Israel. Salmo 122:6. Mira. Salmo 122:6. Ya. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Amén. Amén. Bien. La diferencia entre las posiciones sobre el futuro de Israel yo quiero que usted entienda algo. Hay muchas posiciones y diferencias entre el pueblo de Israel, mucha guerra, muchos problemas allá en Palestina, en la parte esa, muchas convicciones que ya van a levantar el templo, que no lo van a levantar, que lo van a hacer así, que la maqueta ya está hecha, que el diseño ya se hizo. Pero yo le quiero decir algo en el Salmo 122 y no solamente en eso. Cuando usted ha leído la palabra de Dios, usted se da cuenta que Jehová bendice al pueblo que bendice a su pueblo. Ni usted ni yo podemos saber exactamente por qué Israel era el pueblo amado de Dios. Eso es algo que solamente Dios lo sabe, porque ama tanto a ese pueblo de Israel, porque ha hecho tanto por ese pueblo de Israel. Y ese es un pueblo realmente bendecido. Donde ellos llegan, prosperan. Pero hay una parte para los que están conmigo directamente y que manejan las oraciones de intercesión, y es que cuando usted ora por el pueblo de Israel, usted recibe bendición. Porque recuerden que ellos tienen una palabra que dice que Él va a bendecir
a todos los que le bendigan. Y se habla de que Dios, dentro del Apocalipsis, hay una parte que es exclusiva donde dice, habla de los 144 que van a ser raptados, donde habla del establecimiento de la nueva Sión, donde habla del renacer del nuevo pueblo de Dios después de los días del juicio de Dios. O sea que dentro del Apocalipsis hay una parte especial que solo habla sobre Israel. No habla sobre Colombia, no habla sobre México, no habla sobre Panamá, no, específicamente sobre el pueblo de Israel. Y el resto de nosotros, usted sabe que somos los gentiles. Entonces, el resto es los gentiles, ahí entramos nosotros, pero él tiene una parte profética dentro del Apocalipsis, dentro del libro de las Revelaciones, que habla exactamente sobre su pueblo Israel y sobre acontecimientos que van a ser solo y específicamente dentro de Israel. Y que esos acontecimientos marcan la pauta para el comienzo de lo que es la apertura de los sellos y el tiempo que habla el Apocalipsis. Por eso le digo, el libro del Apocalipsis es un libro que hay que leerlo con detenimiento, con paciencia, hay que cogerle la sazón para que usted pueda entender todo lo que se habla ahí. Bien, aquí concluimos la segunda parte de la profecía. Ya en la próxima clase vamos a ver ya la profecía como más en conjunto, con los dones del Espíritu Santo, cómo fluye en medio de los dones. Pero yo quiero que usted de verdad repase esto porque a raíz de esta pandemia hay mucha gente que ha comenzado a lanzar profecías. Hubo una profecía que la han repetido 3 veces y la gente pronto no ha sido consecuente, pero cuando usted tiene retentiva y tiene buena memoria, usted retiene las cosas. Pasó una profecía que sucedió y que la dieron en la primera semana de los 19 días que declaró el gobierno. Así que estamos hablando de la última semana de marzo y comienzos de abril, donde decían que en Riohacha, allá en La Guajira, se había parado una persona que venían supuestamente de la frontera de Venezuela, que era un pastor, y que el pastor había reunido a la gente en la plaza, no sé, del pueblo, del barrio, y les había dicho que tuvieran cuidado, que X día, no me acuerdo el día en el momento, cerraran, creo que era un sábado, sí, cerraran las puertas, cerraran las ventanas, porque a partir de las 8 de la noche iba a pasar, iba a caer una lluvia negra, una nube negra, y que todo ese polvo negro, como entrara a las casas, en las casas donde entrara, las personas iban a morir, que Dios le había advertido que eso iba a suceder, que por eso era que él se iba y que eso iba a suceder supuestamente en Colombia. Bien, cuando me pasaron el audio, yo sentí en mi corazón que eso no era una palabra profética y era algo de lo que hablábamos. Usted tiene que discernir en su espíritu cuándo es una palabra profética y cuándo es algo que yo no sé de dónde lo sacó la persona. Yo realmente oí el audio y, aunque usted no lo crea, yo estuve pendiente de las 8 de la noche y estuve pendiente todo el día y estuve pendiente toda la noche y me acuerdo que me acosté tarde ese día porque yo miraba a la ventana. Yo estaba con mi esposo, pero no le dije nada a él, yo simplemente miraba a la ventana y dije, bueno, señor, ya pasaron las 8, ya pasaron las 9, ya pasaron las 10, ya pasaron las 11 y no ha pasado nada. Dormiré. Al día siguiente, obviamente, no vi ninguna noticia que hablara sobre eso ni que hubiera pasado eso. Luego, como a los 15 días aparece otra profecía, también en lo mismo, que una niñita que va al cielo cuando quiere, que simplemente ella cuando quiere ir al cielo cierra los ojos y se sienta y cierra los ojos y le dice al Señor, quiero ir al cielo, y la recibe en el cielo otra niñita, y después la coge, ella dijo a alguien, otra persona, que no es Dios, y entonces esa persona le dijo que el Señor le mandaba decir a su pueblo exactamente lo mismo, que el día martes, después de las 8 de la noche, iba una nube negra y que como no hubiera nadie en la calle, que tuvieran cerradas las puertas, las ventanas, porque si esa nube negra entraba, entonces iba a suceder, iban a morir un montón de gente. También esperé ese martes en silencio. Y miré y no pasó nada. Es más, esa vez fui como más cautelosa y esperé martes, miércoles y jueves
por allá como el jueves fue que en mi oración oré, porque no nos podemos dejar engañar. No todo el que diga, es que yo vi de parte de Dios y sucedió esto, y yo tal cosa, y yo esto lo uno, y yo aquí tal cosa. Después hubo un pastor de Brasil que también dijo una profecía muy parecida. No sé si de verdad es que no tengo la cronología si fue antes o después de la niñita, pero sé que fueron esos tres. Y yo escuché la palabra y yo la verdad no la terminé de escuchar la palabra porque es una palabra larga que estaba dando el pastor y estaba hablándole a las iglesias, a la gente y que iban a morir un montón de gente y una sombra negra y que las iglesias estaban mal y que los pastores estaban mal y que Dios iba a cobrar las vidas de aquellos pastores que estaban mal. Yo sé que sí, y si hay una palabra, y la verdad es que se han fallecido algunos pastores alrededor del mundo por causa del COVID, y la palabra era cierta en el sentido de algunas cosas, pero había otras cosas que no estaban dentro del contexto profético y que no tenían paz en mi corazón. Y después yo quise averiguar por el pastor y por la palabra y confirmar, y me enviaron un audio donde confirmaban que el pastor a los 3 días de haber dado esa palabra había fallecido, había caído muerto, creo que por un ataque cardíaco o algo así, fulminante, murió. Tenga precisión, si la palabra es para el mundo o la palabra es para usted. Si la palabra es para usted, ajústese, porque es que usted se tiene que ajustar. Si yo recibo una palabra que dice que el Señor va a pesar a los pastores, que el Señor va a cambiar y va a colocar pastores, y la palabra real es esa, Dios va a cambiar pastores, que Dios va a colocar pastores nuevos, que va a haber pastores que nadie conoce, que van a comenzar a ser conocidos, que Dios va a comenzar a usar a aquellos que nadie conoce para dar a conocer su palabra, para dar a conocer el mensaje de estos tiempos, porque hay muchos pastores que realmente se han salido del contexto bíblico y que no están predicando la palabra bajo una sana doctrina a su pueblo. ¿Por qué? Yo sé que mucha gente va a decir, pero es que no todos los días usted en la iglesia va a predicar sobre arrepentimiento. Pueda que yo no todos mis sermones sean sobre arrepentimiento, pero en esta palabra que usted ve aquí hay suficiente materia para yo enseñarle la doctrina que tiene el Señor, para que usted mismo aprenda cómo Dios quiere que usted maneje su vida. Lo suficiente como para que prediquemos bajo la ordenanza de Dios y bajo el sentido de Dios, y es que nos arrepintamos y que nos convirtamos de todo corazón al Señor y que aprendamos a guardar sus mandamientos, a buscar la santidad y a buscarlo en oración y a estar siempre atentos de la presencia de Dios, llevándolo como nuestro primer amor en nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y que ciertamente si hay pastores y hay iglesia, bien, en qué me aparté de ti, en qué estoy mal, para yo volver al camino correcto. Entienda, usted y yo no somos perfectos. El santo, el perfecto, está en los cielos y es Jesús. Por causa de su sangre podemos invocarlo y podemos llegar a la presencia de Dios. Pero nosotros debemos vivir una vida de corrección, y dentro de nuestra oración, así sea una vez al mes, usted debe preguntarle a Dios: Señor, ¿qué hice mal en este mes? ¿En qué me aparté de ti? ¿Cómo estoy delante de ti? Para que Dios mismo le hable y le diga: estás bien, estás mal, no me gusta que hayas hecho esto, has dejado la oración, has dejado el ayuno. Aunque en muchas ocasiones, si usted realmente es sincero, si se pone la manita en el corazón, usted sabe si usted bajó la oración, usted sabe si dejó de ayunar, usted sabe si está comiendo mucho, usted sabe lo que usted está haciendo, usted sabe si está echando mentiras, usted sabe si está hablando vanas palabrerías, usted sabe absolutamente todo eso y puede ir y corregirlo delante de la presencia de Dios y pedir perdón.
ninguno de nosotros es perfecto. La profecía es la voz de Dios a través de un hombre o de una mujer de Dios para enseñarnos, para corregirnos, para edificarnos y en muchas ocasiones para decirnos algo que ha de acontecer. Así que respetemos un poquito el oficio del profeta, y como hay profetas emocionales, hay profetas certificados. Yo siempre he metido la mano por los míos, en el sentido de que he intentado crear profetas en la iglesia, crear en el sentido de edificarlos, porque el llamado lo tienen de Dios, no de mi parte, pero de edificarlos bajo el correcto orden de no profetizar en sus emociones, sino de profetizar realmente lo que Dios dice, como Dios lo dice y cuando Dios lo dice. Y eso traerá recompensa a su vida como profeta y al profeta y a la persona que recibe la palabra. Así que, hermanos, vamos a agachar nuestra cabecita ahí donde estamos hoy y vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Padre, primeramente, Dios, estamos delante de ti y queremos pedirte perdón, Señor, por todas las veces, Señor, Padre amado, que no hemos sido consecuentes, Dios, contigo, Señor, que no hemos escuchado tu voz, Señor, que no hemos escuchado tu llamado a atención, que no hemos oído, Señor, Padre, a tus siervos cuando nos hablan, Señor, Padre, de parte de ti. Y te pedimos, mi Rey y mi Dios, que nos ayudes, Señor Padre amado, a tener el discernimiento espiritual correcto, Señor, para discernir los espíritus y para saber, mi Rey, cuando una palabra viene del cielo, Señor Padre amado, y cuando una palabra es emocional, a reconocer a tus siervos los profetas, Señor, y a tomar las palabras que nos has dado durante años, Señor, y hacerlas prosperar en nuestro camino, Padre amado, a sacarlas de donde las dejamos empolvadas, Señor, y a comenzar a llevarlas en nuestra oración para que tengan cumplimiento sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, Señor, y sobre todos los asuntos de los cuales tú nos has hablado, Señor. Quita la pereza espiritual, Señor. Quita, Señor Padre amado, el desánimo. Y sé tú activándonos, Dios, en las funciones del reino, mi Rey. Sé tú activándonos, Dios, en el Espíritu, Padre amado. Que cada día avives más la llama y el fuego en nosotros, de tal manera, Padre amado, que comencemos a experimentar, Señor, lo sobrenatural que viene de ti. Pero sobre todo, mi Rey, que comencemos a conectarnos con tu Espíritu Santo. Que comencemos a estar allí bajo la guianza de tu Espíritu y a derribar todos los argumentos, todos los tropiezos y todas las mentiras que el enemigo durante años, Señor, ha creado en nuestra vida y en nuestra mente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos que nos ayudes a desarrollar una relación íntima contigo, una relación, Señor, de guianza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque uno de los oficios del profeta es guiar, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, glorifícate, Señor, Padre amado, como guía el profeta, Señor, a través de la palabra que viene del cielo, donde Jehová nos corrige, donde nos confirma, donde nos afirma, donde nos muestra, Padre, para que podamos avanzar en ti, Señor, y saber lo que te es agradable, Señor. Ayúdanos a que nuestra vida sea testimonio de ti y que a que todo lo que hagamos, lo hagamos, Señor, para agradarte a ti y solo como para ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias por reunirnos en esta noche. Bendice cada hogar que escuche esta palabra. Bendice cada vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que cada persona pueda crecer en su fe y pueda establecer una comunión íntima, poderosa contigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que te conozca, mi Rey, como yo te conozco o más, Señor. Gracias, mi Rey. Muchas gracias por cada vida que tú toques, Señor, a través de esta palabra, Señor. Bendice los hogares, Señor, Padre amado, y desata las vidas de todo aquello que no es agradable a ti, de todo aquello que les impide, Señor, conocerte a ti, oh Jehová. Gracias, Señor, por todo lo que haces y sigues haciendo a favor de nosotros, mi Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos muchísimas gracias, Dios. Declaramos inoperante y sin poder todo lo que quiera venir en ataque o contraataque en contra de vuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestros ministerios, de nuestros pastores y de todos nuestros asuntos, mi Rey. Tú nos guardas, Señor, siempre en paz y en bendición, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grande y poderosamente.